La teoría de la recepción es un movimiento de crítica literaria que surge de la hermenéutica y de la fenomenología de los años 50, como respuesta a la importancia otorgada al lector por las teorías de formalismo ruso. Se divide en dos líneas de pensamiento básicas, ambas enfocadas en colocar al lector en una posición activa con respecto al texto, no solo como un receptor pasivo de estructuras textuales o efectos formales, sino como parte clave del proceso de concretización de un texto en el acto de lectura. La relación con los textos antecedentes que han sido retenidos como normas para Jaus. En el momento en que aparece un texto, esto no se presenta como una novedad absoluta surgida en un desierto de información, puesto que mediante todo un juego de enunciados, de señales, de referencias implícitas, de características ya familiares, su público está predispuesto a un cierto modo de recepción. La teoría de la recepción de Robert Jaus tiene un fundamento de recuperar la figura del receptor, tradicionalmente desplazado por la gigantesca presencia del autor y de la obra. Asimismo, procura construir una historia literaria que supere el constantemente inmanetismo de los estudios literarios, anteponiendo el carácter insoslayable de la historicidad de toda práctica analítica, incluida la figura del crítico, quien desde la estética de la recepción debe tomar conciencia de que habla a partir de un momento histórico dado. Hans Robert Jaus dice que según la teoría, el proceso de lectura es siempre dinámico y también es un movimiento complejo que se desarrolla en el tiempo, y que la obra literaria en sí misma solo existe en la forma que el teórico puede indagar respecto al lector, donde puede actualizarse. Robert Jaus se basa primordialmente en el concepto de Gadamer de la función de horizontes. Teoría de la recepción, conceptos claves. Los factores de la comunicación. La comunicación es un proceso por el cual se transmite una información entre un emisor y un receptor utilizando un código en común, un canal y un contexto determinado. El emisor es el individuo que transmite el mensaje, es decir, es quien inicia la conversación y la dirige a un receptor. El mensaje receptor es lo expresado o representado por el emisor, recibido y entendido por el receptor. Es todo lo expresado a viva voz con gestos, escritos u cualquier otra forma de representación. El receptor es el individuo a quien se dirigió la comunicación, estando capacitado para descodificarla y comprenderla. El receptor debe entender el mensaje para que la comunicación se establezca. El código es el conjunto de unidades que se utilizan en la comunicación, es el lenguaje seleccionado para emitir el mensaje, por lo tanto, es el sistema de signos que utiliza el emisor y el receptor para transmitir el mensaje. Canal o contacto es el medio que se utiliza para transmitir el mensaje por medio de un celular, un televisor, una carta o un cuaderno o cualquier otro elemento. El contexto es el espacio físico donde se desarrolla la comunicación. Teoría de la recepción. Wolfgang Iser es considerado uno de los principales representantes de la teoría de la recepción, junto con Hans Robert Jaus. Sus teorías principales se sustentan de manera considerable en la fenomenología de Roman Ingarden y en la hermenéutica de Hans Gadamer. La teoría de Iser propone tomar en cuenta la importancia del lector, de la misma manera en que la crítica de la respuesta del lector. Sin embargo, Iser difería en algunos aspectos de dicha crítica, ya que creía que el texto tiene una estructura objetiva a pesar de que dicha estructura debe ser completada por el lector. Lo relevante de la teoría de Iser es que afirma que todos los textos literarios crean espacios en blanco, que deben ser llenados por el lector a través de su imaginación.
Este es un proceso inevitable, donde el lector busca unificar el texto y hacerlo coherente, mediante un proceso continuo que se desarrolla en el momento de la lectura. Husserl plantea que un texto solo despierta la vida cuando es leído, situándose en la misma línea de House, pero con nociones muy particulares. Husserl propone un tipo de lector, el lector implícito, con el cual designa una estructura del texto por medio de la cual el receptor siempre está previsto. El lector implícito no posee ninguna existencia real, pues representa la totalidad de las orientaciones previas que ofrece un texto fictivo a sus posibles lectores como condiciones de recepción. El concepto de lector implícito circunscribe un proceso de transferencia por medio del cual las estructuras del texto son llevadas a través de los actos de imaginación al cúmulo de experiencias del lector. Husserl propone que en la interacción entre el texto y el lector, la respuesta estética es creada mediante una serie de conjeturas, inferencias, saltos lógicos y suposiciones por parte del lector, que se modifican constantemente de acuerdo a la compatibilidad del texto con dichas conjeturas por parte del lector.